Hola, bienvenida al podcast con B de salud. Sí, con B, porque la salud de la mujer se escribe con B de bienestar. Bienestar físico, bienestar emocional y bienestar social. En nuestro espacio vas a encontrar conversaciones con expertos y expertas de la salud y el bienestar para ayudarte a sentir mejor. Somos la doctora Nuria Roure y Mariví Chacón. Nuria es psicóloga y especialista en alteraciones del sueño, y yo soy periodista, y entre las dos presentamos Con B de Salud. Nos encanta hablar de nutrición, de alimentación, y es por eso que hoy hemos invitado a la autora de un libro que estoy segura que va a ser un poco el libro de sobremesa para algunas de nosotras, entre ellas Nuria y yo, porque Nuria, nos tenemos que poner las pilas. Llega el verano y no solamente para hacer aquella operación bikini, que lo del tema de la operación bikini yo ya lo dejaría atrás, pero sí sentirnos bien y cuando nos miremos al espejo gustarnos y encima sentirnos con una salud de hierro. No sé tú si estás haciendo alguna dieta. Pues no, Mariby, yo intento cuidar mucho mi alimentación, ya lo sabes, y a mí sí que me preocupa un poquito porque el otro día ya hice el cambio de armario y cuando empecé a ver esos trapitos dije, madre mía, y me tengo que poner un poco morena, que yo creo que Carla también nos hablará de esto, nos puede hablar de esto, y tengo que rebajar algún kilito. Bueno, mira, el año pasado vi un chiste que explicaban en un meme que me hizo mucho, la verdad es que me hizo muchísima gracia y decía, pero qué verdad, como un templo. Dice, ¿quieres ir a la playa con un cuerpo de escándalo? Dice, pues ve a la playa, que el cuerpo ya lo tienes. O sea que ya hay que creérselo, hay que creérselo. Claro Mariby. que sí, claro que sí. Vamos a saludar a nuestra invitada. Ella es farmacéutica y nutricionista y además está especializada en nutrición para el deporte. Por tanto, también nos hablará de una manera muy especial de cómo tener que cuidarnos. Es autora del libro ¿Qué comer para comer bien? Y hoy la tenemos con nosotros. Carla Escudé, bienvenida al podcast. Muchas gracias por invitarme. Estamos encantadísimas porque además sabes que te teníamos ganas, ¿eh? Lo hemos intentado como unas cuantas veces y nos ha costado, pero al final lo hemos conseguido. Hemos encontrado una hora que nos vaya bien a las 3. Hemos aquí hecho las constelaciones, las hemos podido unir. No, sí, la verdad es que sí, yo también tenía ganas, así que perfecto. Bueno, ante todo, vamos a hablar un poco, si te parece, de nutrición, que es una de tus especialidades. Hemos dicho que tú eres farmacéutica y nutricionista y en tu libro dices eso de qué comer para comer bien. Y mi pregunta es, ¿qué productos tienen que estar en casa sí o sí, en la nevera y en la despensa? Bueno, al final es que siempre vamos a valorar lo mismo, ¿no? Una buena alimentación, una buena base de alimentación tiene que estar representada por verduras, hortalizas, frutas, después hablaríamos de legumbres, cereales integrales, pasaríamos ya a la parte de los alimentos ricos en proteínas de origen animal, como pueden ser los huevos, las carnes, los pescados, pero sí que centrarnos mucho, que creo que es donde más suspendemos, ¿no? Donde más fallamos, que es en una buena base, que el plato haya de colores y una buena base de verduras, de hortalizas y de frutas. Y además es muy interesante también por el tema de lo que hablabas del bronceado, Nuria, el tema de las frutas y las verduras, ya no solo por el tema de la nutrición, que luego si queréis lo podemos comentar Hoy también. tanto, no tenemos que hablar también de la piel porque es el órgano más grande que tenemos y que también lo tenemos que cuidar y sobre todo cuando las temperaturas suben y en nuestro país no tenemos esa cultura, ahora quizás sí, ¿no? Pero hace unos años costaba mucho que la gente se pusiera la crema para broncearse y sobre todo una crema adecuada, una crema protectora del sol, ya no decimos para broncearnos, pero sino aquellas cremas que tenemos que utilizar de manera cotidiana, sea la época del año que sea, cuidarnos nuestra piel. Me ha gustado mucho lo que has dicho de del plato lleno de colores. Sí, al final los colores representan compuestos activos y fitonutrientes que llevan los alimentos, pues por ejemplo la luteína, los betacarotenos. Entonces, cuanto más color tengamos en los platos, significa que más enriquecido de antioxidantes y sustancias beneficiosas tendrá el plato. O sea, no hay que hilar fino con los superalimentos y tal y cual, simplemente basando una alimentación, o sea, unas verduras, hortalizas coloridas, ya nos estamos asegurando allí una gran cantidad de complementos bioactivos y antioxidantes. Bueno, eso está muy bien, Mariby, porque yo la idea que tenía era que cuando hacías dieta, que querías perder peso,
teníamos que tener los platos verdes, ¿no? Y todo era verdura, lechuga y no podíamos salir un poquito del verde, pero bueno, parece ser que también podemos comer muchos otros colores y eso nos va a ayudar a perder peso o no. Bueno, sí, al final, ¿no? La cultura de la lechuga pechuga, ¿no? O sea, esta base de lechuga pechuga, pues es que funcionar funcionaba, pero ¿qué pasaba? Que no es adherente en el tiempo, que no se va a aburrir. Yo hasta el Claro. tercer día de la lechuga pechuga te quieres pegar un tiro. Entonces, principalmente, uno de los problemas, bueno, o sea, en el tema de la pérdida de peso podríamos hacer un capítulo aparte, ¿no? Porque cada uno tiene unas cosas, unas características y demás. Pero sí que es verdad que aparte de tener una buena base de frutas y verduras y hortalizas en la pérdida de peso, también es muy importante asegurar otro tipo de nutrientes que nos van a ayudar a saciar, que nos van a ayudar a aumentar un poco el gasto energético, como pueden ser proteínas de alto valor biológico, ¿Cómo ¿no? Que lo cuáles? podemos encontrar a nivel de proteínas de origen animal, los huevos, los lácteos, los Ujú. pescados, los pollo, aves y ternera y demás, y también de origen vegetal como pueden ser las legumbres, incluso los frutos secos, en según qué opción también, o sea, son ricos en proteínas, también en grasas, nos van a ayudar a saciar. Entonces, hay que valorar también el tema de la saciedad y la adherencia. Claro, porque hablamos a veces de verduras, hortalizas, pero ¿qué pasa? Que a veces también hay algunas hortalizas o verduras que también las endemonizamos un poco, ¿no? Como la patata, que pensamos que también la patata no nos ayuda mucho a perder peso, o por ejemplo el boniato, que ahora parece que el boniato que tiene mucho antioxidante, ¿verdad? Y es, no sé, que siempre lo habíamos puesto un poquito ahí a lo de Porque comer. era como de pobre, ¿no? Y mira, No, y mira que es bueno, y mira que es bueno el a boniato, a mí mí me me encanta. encanta, pero siempre habíamos Ujú, pensado, o al menos yo había pensado siempre que el boniato, igual que la patata, que engordaba mucho. ujú. Claro, o sea que a lo mejor no hay que poner tampoco toda la verdura y toda la hortaliza en el mismo saco. Bueno, es que la patata no es una verdura y una hortaliza. Entonces, No. claro, o sea, la patata y el boniato son tubérculos. Entonces son, aunque sean de origen vegetal, o sea, es como las cereales integrales. Entonces se clasifican más en alimentos ricos en hidratos de carbono. Pero es que lo que hablamos es endemonizar un alimento por lo que engorde o no engorde no tiene sentido porque al final hay muchos factores que envuelven a la alimentación y dejar de comer ciertos alimentos como puede ser la patata, el boniato, que además son ricos, son Ujú. baratos para ciertos casos confieren energía, porque bueno, para ciertos no para todos, porque son alimentos ricos en hidratos de carbono, es muy injusto. Yo, por ejemplo, la patata en nutrición deportiva la uso mucho para al día antes de la carrera o para antes de una competición, porque no genera residuo, sienta muy bien, confiere mucha energía. Entonces, claro, o sea, no hay que endemonizar a una patata, porque al final es un alimento como otro que podemos utilizar. Y la zanahoria, porque claro, ahora me ha venido a la mente cuando hablábamos de preparar el bronceado y lo típico que hacíamos era comer un montón de zanahorias antes de ponernos al sol, sobre todo por aquel efecto de no quemarnos, ¿no? Yo soy muy blanquita de piel y en Lérida, pues claro, pasamos casi todo el invierno sin ver el sol y cuando empieza a salir el primer rayo que dices, venga, ahora me voy a poner aquí como los lagartos, claro, en 2 horas ya estaba roja. Aquí Entonces, Claro. pasamos de la bota a la chancla. Y ahora ya estamos en bota no, chancla sí. claro que, y no sé, esto de que hacemos de que comemos zanahoria para preparar la piel de cara al sol, ¿eso es un mito? ¿Nos ayuda? ¿No nos ayuda? La zanahoria es muy rica en betacarotenos, que es uno de los antioxidantes estrella en cuanto a la protección o a la ayuda de la protección en frente a las radiaciones solares, como pueden ser las infrarrojas y la luz visible. Entonces, de hecho, hay muchos complementos dietéticos ahora que se venden preparatorios para el sol, que uno de los ingredientes principales es el betacaroteno. Por lo tanto, sí que es verdad que aparte de que estaría bien que comiéramos de muchos colores, ¿no? Como estábamos hablando, pero sí que es verdad que el betacaroteno es uno de los antioxidantes por autonomasia en cuanto a
a la protección de los radicales libres producidos por las radiaciones solares. Siempre, por supuesto, tiene que haber una protección a nivel física, ¿no? O sea, un fotoprotector solar. Esto siempre será de acompañamiento, pero sí, en este caso, la zanahoria es muy rica en betacarotenos. No sé hasta qué punto cuántas zanahorias habría que comerse para que hiciera una protección total, pero sí que es verdad que es uno de los alimentos que nos puede venir mejor ahora en verano. Ya que hablábamos de alimentos y ahora nos has hablado de la patata y también de la zanahoria, a mí me gustaría saber si a todas las personas los alimentos tienen el mismo efecto. O sea, a lo mejor a mí el maíz me sienta de maravilla y Nuria no le sienta bien, o a Nuria no le engorda y a mí sí. O Maribí, como a veces dicen, hay gente que dice a mí la fruta me engorda, que esto ya lo hemos hablado alguna vez aquí, que hay gente que dice a mí la fruta me engorda. Puede ser que a alguien le engorde y a otra persona no. Es que, claro, o sea, aquí esto ya es de matrícula, ¿eh? A mí nadie me había dicho que tenía que estudiar para esa teoría. Aquí mezclamos conceptos. Por una parte, creo que es feo decir que una fruta engorda o que un alimento engorda, porque realmente simplemente nos confiere calorías. O sea, nos confiere energía de diferentes y nutrientes que nos nutren y son esenciales para la vida. Otra cosa es que por nuestro gasto energético diario, por nuestra vida, cómo tenemos una vida más activa o menos, nos pasemos de calorías al comerlas. Pero no, es imposible que una fruta, porque sí, engorde, sino que simplemente nos confiere energía. Ahora, si comes 8 piezas de fruta, por ejemplo, y no gastas mucho porque tienes una vida muy sedentaria y además le sumas que comes otro tipo de productos, como pueden ser ultraprocesados, pues evidentemente esas calorías de más que estás tomando ganarás peso, pero ponerle a un alimento, sobre todo a una fruta, con los grandes beneficios que tiene, que engorde, me parece que es injusto. Por otra parte, sí que es verdad que es lo que se llama la nutrigenética y nutrigenómica, que es cómo se está estudiando cómo puede el efecto de los factores ambientales afectan a nuestro genoma. Ya no porque un alimento puede, o sea, sí, por una parte están también las intolerancias y las alergias, ¿no? Pero sí que es verdad que se está estudiando que hay diferentes mutaciones polimórficas en diferentes sitios de la cadena del ADN que nos muestran que si estamos predispuestos a padecer o a cómo responde nuestro cuerpo a ciertos nutrientes. Eso, por ejemplo, con el ácido, se está viendo el ácido fólico. Bueno, es un campo súper interesante, pero sí que es verdad que al final el 80% o el 90% de la población respondemos igual a la alimentación. Pero sí que es verdad que por esa parte está la nutrigenética y la nutrigenómica, que es el estudio de la predisposición que tenemos a enfermedades, a cómo respondemos a ciertos nutrientes. Me voy a quitar el sombrero porque para no haber estudiado nos ha dado una lección, nos ha hecho una clase magistral ahora Eso mismo, iba a decir, Carla. yo creo que ha aprobado y con nota. Con nota. Es que es un tema súper interesante. Estaba yo rezando, por favor, no metas la pata, no metas la pata. Pero bueno, yo creo que lo he resumido un muy bien, poquito y lo has explicado muy bien. Muy Exacto, bien, además tenemos un podcast que publicamos no hace mucho con el doctor De Lorenzo que hablaba precisamente de esto, por lo tanto no hace falta ya entrar más en el tema porque tú has hecho un resumen, vamos. Pues menos mal porque ya hemos hecho sudar y todo, ¿eh? Sí, un poquito sí, la verdad. Bueno, Carla, piensa que todo el mundo que viene al podcast tiene su momento y tú ya lo has vivido. No, mujer, no, que... Oye, ¿y cómo te lanzaste a escribir el libro? ¿Por qué? ¿Qué te motivó? Bueno, a mí siempre me ha gustado mucho escribir, me gusta mucho divulgar, explicar las cosas y bueno, y un día me planté hace 3 o 4 años en el periódico El Pueblo y les pregunté si les apetecía que escribiera una columna de nutrición. Y me dijeron que sí y nada, y llevo como 4 años escribiendo de manera habitual allí sobre nutrición y alimentación. Y me gusta mucho leer, es una cosa que me han inculcado mis padres, sobre todo mi padre, y bueno, lo podéis ver vosotras, aquí sí, libros sí, no faltan.
Estamos viendo todo un panel de una pared que debe tener como 6-7 metros con una estantería que está repleta de libros. O sea De libros, sí, es... sí. Y nada, y pensé, ostras, siempre había pensado, de hecho, de pequeña había escrito alguna tontería, alguna historieta de, pues yo que sé, tenía un hámster y escribí un libro de hámster, no sé. Y entonces pensé, ostras, teniendo tantos artículos sobre nutrición, pues podría escribir un libro. Claro, luego el libro fue totalmente diferente, porque el tema de los juegos y demás, pero empezó ahí. Hablé con una editorial, les pareció bien y bueno, fue un poco un sueño que tenía y para adelante. Si alguien tiene ahora mismo curiosidad y dice, a ver, ¿cuál es el libro de Carla Escudet? Entonces, ¿qué comer para comer bien? Pues este es su libro. Ahora nos explicarás un poquito, pero déjame que haga una cuña publicitaria. Tu libro salió en agosto del 21, o sea que aún no tiene ni un añito. Nuria sacó su libro a principios de año, se lo trajeron los Reyes Magos y ya va por la 3ª edición. ¡Ostras! ¡Enhorabuena! Bravo por Nuria. Gracias, Que ya tiene gracias. Por fin duermo, el método definitivo para el descanso, ya va por la 3ª edición y está imparable. No sé qué vamos a hacer contigo, Nuria. Hombre, pues no lo sé, pero muchísimas gracias a todas las personas que lo van adquiriendo y sobre todo por los mensajes que me van llegando de la gente de lo bien que les va y lo que les ha podido ayudar. O sea, bueno, yo encantada. Después te preguntaremos, Carla, de cómo funciona si la gente descansa mal y sobre todo con el tema de confinamiento, pandemia en la farmacia, que también, claro, os convertisteis también durante la pandemia en unas personas que eran, claro, como costaba tanto ir al médico, era todo telemáticamente, era difícil, los farmacéuticos aquí jugaste un papel muy interesante, pero lo hablaremos un poquito más tarde porque ahora quiero que sigamos con el tema del libro. Me hablas de que el libro tiene como juegos. Explícame, ¿cómo los planteas? Porque tú hablas mucho de los juegos reunidos Hyper, que a mí me ha hecho una gracia tremenda, porque era mi sueño. Yo quería que me regalaran cada año los juegos reunidos Hyper y no lo tuve nunca. Mariby. ¿De verdad? ¿Lo podremos recuperar? ¿Estará esto por luego ahí? luego le llegó a mi hermana, pero a mí no me llegó los juegos reunidos. Llegó y yo me llevo 12 años con mi hermana, o sea, imagínate. Ya no te Llegó muy acordabas. tarde. Ya nada, ya se me había pasado la ansiedad de tener los juegos reunidos Hyper. Bueno, explícame un poquito de los juegos. Pues porque, no, o sea, estaba pensando cómo reestructurar la alimentación y hay el libro, ¿no? Y entonces al final hay muchos libros sobre alimentación y nutrición, está pues como muy de moda y se me ocurrió, siempre pienso en cómo poder explicar las cosas para que la gente las entienda. Y pongo muchísimos ejemplos siempre de las cosas cotidianas para aplicarlas en nutrición. Y se me ocurrió primero pues llamar el primer capítulo como ¿quién es quién en el mundo de la alimentación? Y a través de ahí dije, ostras, pues si asocio cada juego con una parte de la nutrición, pues la gente puede identificarse más, ¿no? con el tema de la alimentación. Entonces, pues de ahí salió luego el trivial, el juego de los quesitos, que es como el plato de Harvard, porque también pensaba que el plato de Harvard estaba muy bien, pero que a veces mucha gente se liaba porque como es un plato, pues pensé, bueno, ¿cómo puedo hacer esto del plato de Harvard más pequeño, en moléculas más pequeñas para la gente que hace 2 platos, por ejemplo, cómo lo puede asociar al plato? Entonces ahí se me ocurrió los quesitos del trivial. Y a partir de ahí dije, bueno, pues tengo que continuar con juegos. Entonces el Monopoly es la lista de la compra, como en qué pasillos del supermercado no tienes que pasar para no caber en la cárcel del azúcar. Y luego está el RISC o estrategia de guerra, que es como planificar la semana, que a veces es peor que una estrategia de guerra. Sí, señora. Y luego está el teléfono estropeado, que son los mitos sobre nutrición. Ay, qué bueno. Y en esto de los mitos, el teléfono estropeado era divertidísimo. En los mitos, ¿has recogido qué son algunos que te han ido explicando o te han venido de nuevos? Explícanos un poco, ¿cómo has hecho la recopilación? Al final los mitos han sido los clásicos, ¿no? Esta sí que es verdad que es la recopilación más grande de los artículos que yo he escrito en el periódico local. Entonces, pues bueno, hablamos del aceite de palma, del huevo, por ejemplo, de la leche,
de las alergias, intolerancias alimentarias, que hay muchos líos. Entonces, pues bueno, si el azúcar y la miel, la diferencia, si es natural es bueno y si no, no. Un poco los de siempre, ¿no? Un poco los que siempre han estado rondándonos sobre mitos y creencias que llevamos toda la vida pensando que son reales. Ahora me has generado una duda con la miel. ¿Qué pasa con la miel? ¿Es natural? ¿Es buena? Bueno, al final el tema de lo de natural, bueno, ha sido como una manera, ¿no?, que el marketing ha hecho para que asociemos lo natural a lo bueno. Y como decía Boticaria García, ¿no?, la cicuta también es natural, entonces hay que tener un poco de cuidado con eso. Sí que es verdad que las herboristerías, no todas, evidentemente, pero las tiendas naturales no ayudan a resolver estas dudas, porque tú puedes encontrar productos ultraprocesados en una herboristería y son igual de malos que los productos ultraprocesados que están en el supermercado, no porque sea una herboristería o un supermercado natural, quiere decir que todo lo que hay allí es bueno. Entonces, en cuanto a la miel, la panela, el sirope, no dejan de tener una saturación de azúcar del 98%. Evidentemente no es azúcar refinado, no responde el cuerpo igual, pero no deja de ser un 98% de azúcar. Entonces, claro, no es, la historia no es sustituir el azúcar por la miel de manera continua. La historia es intentar disminuir el consumo de este tipo de alimentos lo máximo posible y empezar a entender que los alimentos tienen otro tipo de sabores y adaptarnos al sabor natural y de los alimentos, porque al final estamos tan acostumbrados a un sabor dulce falso que no es el sabor natural de los alimentos. Sí, pero claro, también me preocupa un poco porque al final también glucosa necesita nuestro cuerpo, ¿verdad? Y a veces un chute, un poquito de azúcar necesitamos en el cuerpo. Entonces, claro, yo me pensaba que tomando la miel o la panela, que también me encanta la panela, era como, no sé, un mal menor, ¿no? O, o cómo lo podemos sustituir para esos momentos que dices, ostras, necesito algo dulce porque tengo un poco el mono del dulce. Entonces, ¿qué podemos tomar? Claro, es que aquí esta es otra de las creencias de que el cerebro necesita glucosa. O sea, sí que es verdad que el cerebro, su fuente energética es la glucosa, pero eso no quiere decir que el cuerpo humano sea capaz de conseguir la glucosa de otro sitio. Es decir, no es necesario darle glucosa al cuerpo para que esa glucosa vaya al cerebro, sino que cualquier alimento rico en hidratos de carbono, el cuerpo para digerirlo lo tiene que hacer en su mínima expresión, que es la glucosa. Y a partir de ahí se absorbe y va a los diferentes sitios. Entonces, realmente no necesitamos tomar nada de azúcar simple para la energía del cerebro, sino que con una alimentación y además, pues por ejemplo, las frutas y las verduras son ricas también en fructosa y en azúcares en este sentido. Entonces, no necesitamos algo dulce. Otra cosa es que tengamos un mono o nos apetezca en algún momento Eso, algo eso, dulce. eso, Claro, Señora, eso es otra atención, cosa. atención, atención. Señoras del podcast, Nuria y Maribí, no ataquen la nocilla. No ataquen la nocilla. sí, sí. Sería eso, ¿no? Más o menos. Sí, bueno, o sea, por lo menos no ponerle la excusa de que el cerebro lo necesita, porque el cerebro pobre no te da culpa de eso. Pero sí que, a ver, No, pero cuando yo soy, necesitamos dulce, fruta. Entonces, la fruta ya nos compensa esa sensación de dulce, de dulzor que necesitamos, de azúcar. en principio, a ver, o sea, yo soy muy pro de el día que tengo que tomar, me apetece algo dulce, me lo tomo dulce de verdad. O sea, quiero decir que yo creo que es mejor consumir de manera esporádica una tarta, pero hecha con azúcar, hecha con chocolate o hecha con nocilla, que no consumir de manera habitual tartas o dulces hechos con dulces más saludables que al final no dejan de ser calóricos. Entonces, eso es peligroso por ese sentido. Sí que es verdad, por ejemplo, ahora ha salido que incluso puedes encontrar en supermercados cremas de cacao hechas con dátiles, hechas con
alimentos, o sea, hechas con ingredientes que son saludables. Pero claro, no deja de ser un producto que es muy calórico y que al final es rico en azúcar. Entonces, no sería una recomendación de tomar de manera habitual. Habitual. Por ejemplo, una cosa que, porque mucha gente, pues eso, después de comer le apetece el dulcecito, ¿no? El chocolate Eh, negro, el trocito de chocolate este, negro. Pero eso no es claro, pues, dulce, pero eso no es Como dulce. Eso es más hoy. pero es que, amargo que para qué. Yo digo a cuando ver, necesitamos chute de dulce. Y el pero heladito, claro, el heladito almendrado con vainilla. No, pero eso es el Magnum, ese almendradito que A ver, ves yo no que quería tiene. decir, a ver, yo no Ah, quería decir nada, porque yo, a ver, yo siempre he dicho que estoy abierta, que si Magnum me quiere contratar no me tiene que pagar, solamente no me tienen que faltar Magnums en el congelador y ya está. pero eso sí que es ultra mega super procesado. Al Bueno, pero contrario de la uno, ¿no? miel, pero claro, la miel no sé si es tan procesada, porque la miel al final, la miel al final puedo es decir, es azúcar. natural. Claro, pero claro, es que caemos al juego que han querido ellos. A ver, al final yo recomendaría pues un trocito de chocolate, no es necesario, bueno, chocolate de cacao, no es necesario el puro, a mí el 99% me parece, o sea, que yo no se puede comer, pues un 75, un 80% y vas acostumbrando el paladar a cosas no tan dulces, pero es mejor eso que más o menos tienes controlado el porcentaje de azúcar que tiene que no otra cosa. Pero es a lo que vamos, o sea, quizá es que hay que cambiar esa rutina y esa costumbre que tenemos de darle al paladar algo tan dulce, porque si no, nunca nos quitamos esa costumbre, ¿no? Y entonces caemos en que llega el verano y ya no te apetece la tablita, te apetece pues el after dinner del Magnum claro, entonces Por eso es ejemplo, el peligro. claro. Claro, hablabas antes de la leche y claro, siempre nos han dicho también que el desayuno es la comida más importante del día, ¿no? Donde tenemos que, claro, y el desayuno también es muchas veces ya es la primera comida donde acabamos pecando o asumiendo demasiadas calorías, ¿no? Como tú hablas. Y dentro también de esta necesidad o intento, ¿no? De reducir esas calorías, nos hemos cambiado a la leche, esa leche natural, que digo yo vegetal, y bueno, pues yo al menos me he acostumbrado a la leche de avena, pero ahora ya tenemos en los súper un montón de leches, que si de arroz, que si de coco, ¿no? Entonces, Me ¿qué hace reír pasa porque con la leche? Porque tengo ahora la sensación un poco también de que esta leche que es más natural, pero a ver, ¿cuánta caloría lleva estas leches? ¿Es bueno? ¿No es bueno? A ver, aclárame, en, Carla, porque estoy hecha un mar de dudas ahora. en el nuevo libro de Empar Moliné habla de que llega a una cafetería y llega y pide un café con leche y le empiezan a decir, ¿qué leche quiere que le ponga? Dice, es una señora de más de 40 años. A ver, Carla, explícanos. A ver, el tema del desayuno es otra de las, ¿no? La mítica frase de desayuna como un príncipe, come como un rey y cena Era como un pobre. Desayuna como un Sí, rey, exacto, sí. Eso, desayuna como un rey, come como un príncipe, come es decir, tenemos que ir Sí, de más a a menos. menos. Claro, esto está muy desfasado porque se ha visto que ha habido un momento que por desayunar al niño se le podía dar un bollicao porque la historia era desayunar. Entonces, no es necesario, o sea, cada persona, hay gente que se levanta por la mañana y no le entra absolutamente nada. Hay personas que se levantan ya solo pensando en el desayuno. Hay personas que tienen una actividad, o sea, un trabajo muchísimo más acelerado, otras personas que es sedentario. Entonces, no es necesario desayunar. O sea, cada persona, si a ti te va bien, si te funciona correctamente, si lo necesitas, perfecto. Si no, no es necesario. En cuanto a las bebidas vegetales, por tradición, claro, acostumbrados al vaso de leche blanco, ¿no? O sea, se han utilizado las bebidas vegetales como sustitución del vaso de leche. Entonces, realmente es comparar una silla con un árbol. O sea, no es lo mismo. O sea, la leche es un lácteo que procede de un animal, tiene una serie de nutrientes y las bebidas vegetales, cada una entre ellas tampoco son iguales porque cada una tiene unas características nutricionales según de dónde provienen. Por ejemplo, una bebida de soja es más rica en proteínas, por ejemplo, nutricionalmente se parece más a la leche que no una bebida de avena.
porque la avena viene de un cereal, entonces es más rica en azúcares, que no quiere decir que sea malo porque son azúcares naturalmente presentes en la avena, siempre y cuando hablamos de bebidas vegetales sin azúcares añadidos. Entonces, ¿son buenas? Pues es una opción más de alimentos que tenemos en nuestro abanico. ¿Necesario? Pues no, porque tampoco teníamos ninguna necesidad de sustituir la leche por algo. Entonces, simplemente una opción más dentro del abanico. Y Carla Escuder, ¿qué piensa del ayuno intermitente? A ver. Es que tienes un Instagram que de unido, ¿eh? Sí, sí. Hay hay en tu feed, hay unos comentarios muy interesantes. A ver, el ayuno intermitente es una opción que tiene, o sea, se están viendo beneficios muy interesantes en cuanto, por ejemplo, a la glucemia, o sea, el azúcar en la sangre, en cuanto al tema de controlar la saciedad o sea, se ven beneficios del ayuno intermitente. Pero a mí, mi problema personal con el ayuno intermitente es que le estén asociando ese beneficio tan grande a la pérdida de peso. El ayuno intermitente, si funciona para perder peso, es porque hay un déficit calórico, exactamente igual que en cualquier otra estrategia para la pérdida de peso. O sea, no tiene ningún beneficio de más si lo comparamos con otro tipo de estrategias para la pérdida de peso. Simplemente es eso, que si tú comes menos, perderás peso. El ayuno intermitente para ciertas personas funciona muy bien porque genera unos beneficios, puede generar también que comas menos, pero no sirve para todo el mundo. No podemos estar vendiendo el ayuno intermitente para todo el mundo. Una persona que tiene alguna relación un poquito más tóxica con la alimentación, que tiene ansiedad por la comida, si le vas a poner tantas horas sin comer y en el momento que coma se va a comer una vaca, el ternero, la comida del ternero y va a comer mucho en el momento que coma, no generará ese déficit calórico, tendrá problemas gastrointestinales, tendrá problemas también a nivel mental por sentirse mal, por generar frustración, por lo tanto, no podemos vender el ayuno intermitente a todo el mundo. Tampoco es algo que se acaba de inventar el influencer de turno, porque es que al final el ayuno intermitente es una estrategia que lleva toda la vida, porque al final, por ejemplo, los musulmanes, el ramadán no deja de ser un ayuno intermitente. Entonces, en función de la persona, la persona, por ejemplo, que estábamos hablando ahora del desayuno, la persona que no desayuna y almuerza a las 12 sin querer, está haciendo un ayuno intermitente. Claro. Uh-huh. Entonces, habrá gente que le funciona estupendamente y habrá gente que le vaya mal porque al final le va a generar más frustración que otra cosa. Entonces, yo tengo el problema de que se vende como la panacea para todo el mundo y para la pérdida de peso. Y no es así. Supongo, Carla, que en la farmacia también te deben preguntar, ¿no? Los clientes. ¿Sobre el ayuno intermitente? Uh-huh. Y en la consulta. Sí, a ver, o sea, en principio es lo que hablamos, es una estrategia más. Quiero decir que yo hay con pacientes que he trabajado el ayuno intermitente porque le ha sido interesante y le ha funcionado bien. Sí que se suele preguntar mucho, pero se suele preguntar sobre todo asociado a la pérdida de peso, porque muchas veces nos preocupa mucho más la estética que no la salud. Entonces, cuando es algo y sobre todo que somos una sociedad a nivel general que no nos gusta lo milagrito, lo rápido. Entonces, cualquier cosa que salga que pueda hacer que me esfuerce menos para perder peso, eso me gusta. Y ya si tuvieras ya una pastillita ya sería genial, ¿no? Claro, entonces ya sería lo fácil. Por cierto, hablando de este tipo de ayuno y hablando de tu consulta, aparte de la farmacia que también estás especializada en dieta, sobre todo a gente deportiva y a deportistas y de alto nivel. Me gustaría también que explicaras un poco, porque claro, esa alimentación tiene que estar muy cuidada porque el rendimiento tiene que ser máximo. Sí, bueno, de alto nivel, a ver si trabajo con deportistas que la verdad es que están haciendo competiciones bastante potentes, pero bueno, que así alto nivel son amateurs, suelen ser amateurs. Pero son gente que están poniendo a prueba su cuerpo.
Eso sí, eso efectivamente y a veces demasiado. Una de las premisas con la nutrición deportiva es que hay que pensar que la nutrición para la salud a veces va totalmente opuesta a la nutrición deportiva. O sea, el objetivo es totalmente diferente, como bien decías, buscas un rendimiento dependiendo también en la época que estamos, si estamos en pretemporada, si hay una competición, si la competición, cómo es la competición, si recuperamos lesiones y demás. Pero claro, el objetivo es muy diferente porque el objetivo no es para la salud. Ahí, por ejemplo, la miel sí que es una opción con la que trabajamos Ya mucho, está, la Nuria. verdad. Ya me Tendrías que estoy hacer pensando hacer un un triatlón. maratón. Así Solo Carmen para comer miel. me dejará Solo para comer la comer miel. No, pero mira, es una cosa que es totalmente, ¿cómo se llama esto? O sea, voy a decir una frase que es unpopular total, pero lo hablo mucho con muchos deportistas que yo me estoy preparando una media maratón. Entonces, que a veces cuando la distancia que te toca correr es muy larga, como que o sea, eh, antes de la práctica comes una cosa que tampoco sería la adecuada según el libro y según los nutrientes y demás, pero te sienta tan bien por el sabor que te sienta bien para correr, pues por ejemplo, pues un muffin o algo con chocolate y nocilla que dices que exactamente no son los nutrientes adecuados porque lleva grasas trans y demás, pero psicológicamente casi te sienta hasta mejor y te da una energía también porque lleva azúcares, evidentemente, pero sí que es verdad que a veces es totalmente contraria y muchas veces la susceptibilidad, muchas veces no, la mayoría de veces la susceptibilidad del deportista es muy importante y hay que valorar mucho lo que piensa el deportista. Claro, porque además es como dar un poco también el refuerzo, ¿no? Porque cuando vas hacia la carrera hay que pensar que estas personas ya llevan mucho tiempo preparándose. Yo cuando pienso en los triatletas o las personas que hacen maratones o dualones, es importante entender que estas personas llevan mucho tiempo antes de la carrera preparando. O sea, es como la carrera es lo último, es ya el final. Y es un poquito como esa recompensa antes de la parte final, de decir, ostras, todo esto que has llegado hasta aquí y te das este subidón, por decir, wow, ¿no? Es como cuando antes de salir al escenario que tienes una charla importante o algo antes de hacer algo importante en tu trabajo y que te has esforzado mucho tiempo, es como decir, ya solo queda esto que es poner la guinda, ¿no? Y vamos a pegarnos el refuerzo ese, ¿no? En este caso, a lo mejor un muffin aquí sería, vamos, un chute Sí, de claro, energía. es el refuerzo que es peligroso, porque claro, si coges la costumbre es bueno, ya el refuercito ya está bien, el refuercito, pero sí que es verdad que es algo que lo he comentado con algún deportista de decir, ostras, pues es que un sándwich de nocilla no es lo exactamente, a ver, sí, porque el pan es blanco, porque es el carbohidrato que necesitas, la nocilla también confiere azúcares, pero no deja de tener ingredientes poco saludables también para Sí, el pero deportista. durante toda la preparación, también el plan de alimentación que se lleva también está muy vigilado, ¿no? Sí, sí, en principio sí, claro. Pero bueno, que sí, que ese refuercito, pues eso dices, bueno, pues ya que me toca una tiradita larga, pues por lo menos Que la me gaste. doy un capricho. Un caprichito, un caprichito. Mm. Vamos a hablar, si te parece, ahora ya en los últimos minutos de la piel, porque tú en la farmacia, hoy por ejemplo, hemos quedado contigo y antes de poder conectarnos estabas haciendo un análisis de piel, que eso es muy importante. ¿Se lo suele hacer las personas que van a tu farmacia? ¿Tú se lo recomiendas a todo el mundo que miren a ver cómo está su piel? Ir al médico, ir al dermatólogo o hacerse una analítica de esta manera para poderse poner al sol. Claro, el sol estamos cada día. Antes de ir a la playa, antes de exponernos de una manera ya más directa. Sí, a ver, cada vez hay más gente que viene a hacerse análisis de piel porque se miran una serie de parámetros como puede ser el estado, o sea, la hidratación, el tipo de piel, elasticidad y demás, y entonces puedes personalizar muchísimo más la rutina. Pero además, con el tema del sol, sobre todo, se está viendo que según el fototipo, o sea, antes era la crema solar y para todo el mundo tenía que ser la misma crema solar. Y cada vez más se va diversificando, se van
saliendo más cosas para personalizar esa rutina de protección. De hecho, ya podemos distinguir entre el fotomaquillaje, la fotocorrección, la fotoprotección, según si es un lugar urbano o si vamos a tener una exposición más directa al sol, como puede ser en la playa. Pero es que además se está viendo que no todos los fototipos responden igual a las radiaciones solares. Entonces, que incluso ya no por el uso que le vamos a dar o por el tipo de vida que tengamos, sino que el tipo de fototipo va a determinar también el tipo de filtros solares o el tipo de ingredientes cosméticos que vas a necesitar más o menos. Por ejemplo, en el tema de, porque justo ahora lo estaba hablando con la chica que había venido, que tenía muchas marcas, entonces, manchas, perdón. Entonces, una persona o sea, tiene manchas y además tenía una piel morena, por ejemplo, la luz visible se ha visto que a quien más afecta es a pieles con un fototipo más oscuro o que tienen tendencia más a manchas. Por lo tanto, se va a incidir más en que esta persona utilice más antioxidantes que otra, por ejemplo. Cuando Entonces es hablas, muy pero interesante. perdona, Carla, cuando hablas de la luz visible, ¿a qué te refieres? A la luz visible de la radiación solar. O La sea, del día a día, la luz del día a día, sin esperar una exposición de horas de playa. Es la del claro, día a porque día. claro, es que aparte de que por mucho que, o sea, ahora por ejemplo yo estoy sentada al lado de la ventana, la radiación pasa. Entonces no Ujú, estoy en la playa, pero estoy aquí con vosotras ujú. y la radiación está pasando. Y las Pero pantallas, que aparte, también se habla mucho de eh, las pantallas. efectivamente, la luz visible azul de las pantallas, Ujú, sí que es verdad que necesita de más estudios para ver hasta qué punto, ujú, o sea, por mucho que haya salido ahora a decir, ostras, es verdad, la luz visible azul de las pantallas tenemos que ir con cuidado, ujú, siempre va a ser peor la luz visible azul del sol. Ujú. Que no olvidemos que hay ciertas radiaciones, como puede ser la luz visible o la infrarroja, que pasan a través de las ventanas. Entonces, al final, ya no es que si estamos en la calle o estamos en el sol, sino que ahora mismo me está dando a mí en la cara las radiaciones. ujú. Pero decías que esta señora, por ejemplo, tenía la piel más oscura. Entonces, Mm. ¿tiene más riesgo que una piel blanca? Yo siempre había pensado al revés, ¿no? Que las pieles más blancas, las personas con pieles blancas, ojos más claritos, que tienen que protegerse mucho más del sol que quizás las personas que tienen una tez ya un poquito más morena. ¿No es así? Las pieles morenas tienen más tendencia a que la luz visible les genere más manchas. Ah, vale, vale, vale. O sea, una persona una persona que tiene una piel más morena o una persona que ya está hiperpigmentada, o sea, que ya suele tener manchas, es lo que Ujú, hablábamos, que probablemente esta persona necesita un extra de antioxidantes para protegerle de más en este caso. Un fototipo 1, fototipo 2 tiene más tendencia a que le afecten otro tipo de radiaciones ujú. como es la ultravioleta B, que es la que genera el eritema solar, la quemadura y el cáncer Vale, y esta la demás. O sea, uno al dos final, son los más blanquitos, ¿no? Para entendernos un claro, poco, sí, el 1-2 son los más blanquitos y estos tenemos más tendencia a quemarnos por el sol. En cambio, las personas con la tez más morena tienen más tendencia a generar más manchas. por otro Entonces, tipo de radiaciones. entonces necesitan una protección también, aunque a veces dicen, no, yo ya como soy morena, ¿no? O tengo la piel más morenita, ya no me protejo tanto. A lo mejor necesitan otra protección con más antioxidante que quizás las que tenemos la piel más blanquita. Ahí sí que necesitamos Efectivamente. mucha zanahoria antes de ir a la playa y protección 50, ¿no? Claro, no, pero es que la protección 50 solo habla de los ultravioleta B, que en este caso sí, un fototipo 1 y 2 es lo que buscamos. Al final, buscamos un fotoprotector solar de amplio espectro que nos pueda proteger de las diferentes radiaciones, pero o sea, se está viendo que es necesario individualizar cada caso porque no todos tenemos el mismo tipo de piel y Ujú. el mismo fototipo de piel, porque también puede ser que tengas una piel más sensible, que, por ejemplo, reaccione a filtros químicos y entonces necesites otro tipo de filtros. Entonces, claro, realmente esto es un mundo porque los filtros
propiamente dichos, que son los que conocemos, los filtros químicos y los filtros físicos, solo protegen de la radiación ultravioleta B y A. Bueno, A en parte. Entonces, claro, necesitamos de otro tipo de ingredientes cosméticos que protejan de las otras radiaciones. Entonces, por ejemplo, una piel blanquita como la nuestra, sí que necesitamos un factor de protección 50 plus total, y otra piel no tan clarita, sino más morena, no necesitará tanto factor de protección, pero sí que necesitará otro tipo de ingredientes para protegerse de otras cosas. Por ejemplo, los pigmentos suelen proteger más. Entonces, por ejemplo, se está viendo que los solares urbanos, sobre todo con activos despigmentantes, también suelen llevar todos color, porque el color es un pigmento que protege más de las manchas. Entonces, claro. Yo pienso que cuando somos más mayores quizás ya somos un poquito más conscientes o ya nos empieza a preocupar un poco más, pero ahora estaba pensando en los niños cuando los llevamos a la playa, que también tienen diferentes tipos de piel y al final todos acabamos con los productos típicos, la típica Nivea, ¿no? Por decir algo. No sé si también hay productos específicos en ese caso por los tipos de piel de los niños. sí, sí, sí. A ver, en esto, o sea, yo creo que el problema que hemos tenido es que no se le ha dado tanta importancia a la protección solar como realmente se le tiene que dar. En mi caso, por ejemplo, yo vivo en un pueblo costero y aquí a la mínima que sea un rayo de sol, todos a la playa a ponerse morenos. Claro, no nos damos cuenta que el bronceado ya es un daño. O sea, broncearse es un daño para la piel. Entonces estamos tan acostumbrados a que el bronceado es bonito, demás, que no pensamos en los otros factores problemáticos que tiene. Vaya por delante que el beneficio del sol siempre es la síntesis de vitamina D, esto vaya por delante, pero sí que es verdad que tiene otra serie de problemas que ya, aparte de quemarnos, que eso ya es un daño, y que los ultravioleta B, que son los que provocan el eritema solar, dañan al ADN y son los que producen los cánceres. Aparte, luego los otros tipos de radiaciones son las que producen flacidez, manchas, arrugas y demás. O sea, el sol, al final, el mejor anti-envejecimiento es un protector solar. Y en el caso de los niños, es algo que yo creo que tendríamos que concienciarnos mucho en ofrecerles. Sobre todo, yo creo que en los niños el problema que es ya no es la calidad, sino la cantidad. Porque como vamos rápido, utilizamos productos tipo bruma y rápido para el agua. Y sería mejor utilizar una leche, una crema en tubo que pudiéramos esparcir bien, que al final no cuesta tanto, untarla bien y que la cantidad que el niño lleve sea la adecuada. Y además irlo repitiendo, porque eso lo ponemos una vez cuando llegamos a la playa y podríamos pasar todo el día en la playa y ya no repetíamos la... Y una cosa que no hemos hablado, y es que la piel tiene memoria. Claro, sí, sí. Sí, sí, claro. Al final, al final todo es el ultravioleta A, el ultravioleta B directamente puede dañar al ADN y es el que genera el daño que luego puede proceder al cáncer. Los ultravioleta A, que es una problemática sobre todo por los rayos UVA que hemos ido para broncearse toda la vida, es potencialmente cancerígeno de manera indirecta por la generación de radicales libres, pero es que aparte los infrarrojos y la luz visible potencian los efectos perjudiciales que tienen UVB y UVA. Entonces, al final, por A o por B, de manera indirecta, todos acaban dañando al ADN. Y entonces, es eso, cuanto más pequeños y más sol tomamos, peor va a ser. O sea, si no nos protegemos, claro. Carla, Nuria, llevamos casi 3/4 de hora hablando aquí las tres mano a mano y tengo que preguntarte por una cosa que hemos dicho al principio y nuestra pregunta estrella, que también no es de máster, tranquila, ¿eh? La pregunta estrella no es de máster, no te espantes, no te espantes. ¿Cómo viviste el tiempo de confinamiento siendo farmacéutica de un pueblecito que la gente, pues, los nervios, las angustias y todo lo que vivimos durante todo ese primer confinamiento más duro? Pues a ver, es que fue una época, la verdad es que fue dura, pero yo creo que la gente que estuvimos expuestos empezamos a sacar nosotros, o sea, a nivel anímico, una vez
bajas esa presión, que tienes como la necesidad de estar protegiendo a tus pacientes, de ayudarles en todo, trabajar, estás súper preocupado estudiando todo el día para poder explicarle a la gente. En el momento que bajas la guardia, porque todo se relaja, es yo creo que cuando a nosotros nos ha afectado más, porque al final se ha generado un nivel de ansiedad a nivel de trabajo que yo nunca había vivido de esa manera, ese estrés, esa presión en el pecho, porque al final tienes miedo. Porque tienes miedo de que te pase algo sobre todo a la familia o lo que sea. Entonces fue una época complicada. Además, como yo estoy en pueblos limítrofes, yo en teoría no podía pasar la frontera. Entonces, claro, además fuera de la ley. Entonces era un poco estresante. Aquí al final somos un pueblo pequeño, entonces nos conocemos todos y la gente es familia tuya y ves que hay gente que ya no ha vuelto, que se ha muerto, que gente que ha tenido muchísimo miedo y que te lo transmiten, gente que superó una guerra y ahora viene un virus y no saben cómo actuar. El tema electrónico, bueno, es que a mí aún se me pone un poco la piel de gallina hablando de esto porque realmente, sobre todo, pensar en pacientes. Tengo un paciente en personal así que tengo mucha especialmente porque él venía y me decía, es que mi mujer, hubo un momento que yo no sabía que se había muerto, se fue y no volvió más y nunca la vi muerta y nunca pude velarla y ojalá me hubiera ido yo y no ella. Entonces, claro, ¿cómo respondes a eso? Entonces ha sido muy duro y sobre todo también, mira, recomendar el libro de la doctora Nuria porque sobre todo el tema de lo de dormir, productos para ansiedad, o sea, se ha cambiado totalmente la tendencia a la compra de complementos dietéticos. Ahora es mucho para dormir, para los nervios. La gente no se ha recuperado de esto, yo creo. Carla, nosotras cuando empezamos el podcast, que ahora hace 2 años que iniciamos esta aventura, tuvimos la suerte de poder hablar con la doctora Mons Esquerda. Ella es especialista en duelo y ha escrito, ahora recientemente acaba de sacar otro libro que habla precisamente de la importancia del ritual de la despedida. Todas esas personas que no pudieron hacer un entierro al uso, con su ceremonia, ya sea religiosa o sea civil, como sea, te estoy hablando y se me está poniendo la piel erizada, ¿no? Ella nos explicaba, ¿no?, la importancia de esos rituales que en ese momento Uy, las personas las personas lo tienen. perdón. La importancia del ritual, la importancia del ritual. Bueno, Carla, que ahí viene, vamos a explicarlo porque estábamos hablando de una cosa muy triste, pero es que claro, como en el podcast nos vemos, vosotros nos podéis escuchar, pero en el podcast nos vemos. Pues bien, Carla, llevamos ya casi 1 hora hablando y ya la están reclamando para que baje a la farmacia a seguir atendiendo y no se esperaba que entraran y han entrado y le han metido un susto a la pobre. Sí, además estábamos como así como un ambiente Sí, hablando tan de ahora esto. que estábamos hablando del ritual de la doctora Mons Esquerda, que recomiendo de verdad que recuperéis ese podcast porque realmente hubo muchos silencios. ¿Recuerdas, Nuria? Sí, momentos sí. de Y nudo en además la garganta. estábamos en plena pandemia, que además teníamos también las emociones a flor de piel, era una Estábamos situación en muy al inicio. confinamiento. Estábamos en el confinamiento puro y duro, que estamos todos en casa. O sea que... Bueno, Carla, vamos a animarnos un poquito después de la anécdota de que te han entrado a asustar, que has notado una presencia por Ostras, sí, detrás. pues me he pegado un susto bueno, ¿eh? Carla, la pregunta del millón tiene mucho que ver con la doctora Nuria Roure, ella es especialista en alteraciones del sueño. ¿Cómo duerme Carla Escudé? Uf, fatal. Es que de hecho era algo que quería comentar. Durante la pandemia me despertaba con pesadillas, pero pesadillas que acababa con taquicardias y me tenía que relajar para poderme volver a dormir. Entonces, evidentemente eso, pues claro, pues lo he trabajado en terapia y demás, porque es que al final no había manera, o sea, no descansas, porque es que tienes aquí una congoje que pues la ansiedad se responde en miedos y el miedo pues en pesadillas y demás. Y siempre he solido tener problemas para
dormir, sobre todo porque me despierto por la noche. Y ahora, por ejemplo, me está pasando otra vez. Me duermo bien, pero tengo despertares nocturnos y entonces, claro, la mente empieza a te pones nervioso y no hay manera de dormir. Sí, lo hemos hablado muchas veces en el podcast, Mariby, que en momentos de estrés nuestro cuerpo lo que hace es como sacar toda aquella energía porque sabe que tiene que luchar, ¿no?, hacia ese estímulo estresante. En ese momento era la pandemia, eras las primeras personas que estabais allí en el frente, ¿no? Y aunque pasamos una pandemia, y ahora es lo que se ve, es esta ola ahora de la salud mental, es decir, en el momento en que todo aquello pasa es como que el cuerpo intenta equilibrarse y hace el bajón, estaba arriba del todo, luchando mucho tiempo, luchando contra ese estímulo estresante, esa ansiedad mantenida en el tiempo, y una vez ya se ha ido, es como que el cuerpo intenta compensarse, pero es tan bajo, ¿no? Esa carga que no puede ser homeostática ya, porque ya baja a un nivel total, que es cuando aparecen después esas consecuencias a nivel de salud mental. Y claro, sabemos que la ansiedad, la depresión, cualquier alteración emocional en un 90% pues causa con alteración del sueño. Es que Hablaba relacionado. Nuria, hablaba que tenía pesadillas. Muchas veces cuando buscamos el significado de esas pesadillas, ¿tienen alguna cosa que ver o es realmente esa tensión que tenemos en el cuerpo y las pesadillas simplemente son pesadillas? No, es una tensión que hace el propio cuerpo de todo aquello que hemos vivido, sobre todo episódico y a nivel emocional, que lo que hace es guardarlo como en la memoria. Nuestro sueño, una de las funciones que tiene es pasar todo el aprendizaje que aprendemos de un corto plazo, pasarlo, aquello importante, a un largo plazo y borrar aquello que no nos va a aportar mucho para quitar sitio, ¿no? Porque si no podemos recordar todo. Entonces, muchas veces las pesadillas precisamente lo que hacen es esto, es revivir todo aquello que hemos vivido en nuestro día y a veces muy asociado a la emoción que hemos generado. Si hemos tenido una situación, pues yo que sé, de enamoramiento, ¿no?, muy bonito, pues generalmente soñamos cosas muy positivas, muy agradables, pero si estamos viviendo una época con más ansiedad, con más estrés, pues seguramente nuestro cuerpo eso es lo que recuerda y a la hora de generar ese sueño también lo va a asociar a una situación más estresante y de ahí la pesadilla. ¿Quiere decir, Nuria, que en el momento que empezamos a tener un sueño más placentero, que no tenemos esas pesadillas, nuestra mente ya está más en paz y estamos mejor? Sí, seguramente sí, habremos superado ya esa situación de día, pero al final las pesadillas tampoco tenemos que verlas como algo negativo, al contrario, los estudios cada vez demuestran que son muy beneficiosas para nuestra salud mental. Es como que cuando nosotros tenemos pesadillas, nuestro cuerpo se prepara, es como que revive situaciones más negativas, ¿no? Y la amígdala, que es esa sustancia del cerebro que se activa mucho durante una situación de estrés, ¿no?, de situación emocional negativa, cuando hemos tenido pesadillas, lo que se ha visto es que ha preparado el cuerpo y cuando hemos vivido una situación negativa durante el día, la amígdala se ha activado menos. Por lo tanto, es como que las pesadillas nos preparan a que tengamos situaciones negativas durante el día que sean menos traumáticas, ¿no? No las vivamos tan emocionalmente negativas. Mira qué bien, con la próxima pesadilla voy a decir, ¡ay, gracias! Exacto, sí, tendríamos que cambiar un poquito ya ese chip. Y además, fíjate que las personas que tienen situaciones traumáticas, de estrés postraumático, una cosa que decimos, el sueño o el tiempo lo cura todo, ¿no? Ya no es tanto el tiempo, sino también es mucho el sueño, porque el sueño lo que ayuda sobre todo eso es a revivirlo cuando tenemos esas primeras pesadillas y después a olvidarlo, sobre todo olvidar esa parte emocional. Entonces, con el tiempo somos capaces de vivir esa situación, pero sin esa fuerza emocional tan negativa que tuvimos cuando lo vivimos. Y eso es gracias al sueño y una parte del sueño en concreto, ¿no? Y al final los sueños son, como decía Lope de Vega. Vamos a dejarlo aquí. Oye, que ha sido fantástico. Hemos estado casi una hora. Hacía tiempo que no hacíamos un podcast tan largo. Claro, también lo hemos hecho en una hora que no es habitual para nosotras, que no vamos tan estresadas y que estamos más relajadas. No sé si te pasa a ti también, Carla. Ya, pues. Yo he estado encantada. Yo es que, mira, y eso es un que al tema principio... que a mí me gusta. Y al principio te hemos hecho la pregunta del millón, ¿eh? Que yo creo que después de esa pregunta, Carla ha dicho, voy a decir que no tengo buena cobertura y cierro.
No, digo, yo ya no sé qué va a venir, no sé, digo, a mí nadie me ha dicho que me tenía que preparar esto, pero no, la verdad que he estado súper a gusto, me ha pasado el tiempo volando y he estado encantada de que me invitéis a este podcast y Gracias, bueno, Carla. si Ha se sido un puede placer. repetir, Uy, tanto, yo porque encantada. ¿sabes de qué me gustaría hablar en otro día, Nuria? Bueno, no se lo he dicho a Nuria, o sea, yo voy también por libre. Me gustaría hablar de los cuerpos tatuados, porque todos o casi todos tenemos algún tatuaje en nuestro cuerpo, ¿cómo tenemos que cuidarlo? Porque han venido a quedarse, evidentemente los tatuajes son milenarios, pero vamos a ver también cómo evoluciona nuestra piel. Pues Mariví, desde aquí podemos lanzar un mensaje para que las personas, si alguien conoce a alguna persona experta que pueda hablar del tema, oye, pues por Instagram, @conbdesalud, pues que nos manden propuestas de personas para poder invitar a este podcast a hablar de tatuajes, ¿te parece? Muy bien, me parece perfecto. ¿Tú llevas tatuajes, Nuria? Si no, No, son yo visibles, no. no hace falta que los No, expliques, yo no, Mariví, ninguno. Carla sí que tiene. Sí, yo tengo 12. O sea, 12. esto es Muy bien, muy bien. sí. Pero sí que es verdad mira, hoy me miraba uno de la muñeca que ha envejecido fatal, está fatal. Y bueno, hay que concienciarse también de que hay que cuidarlos para que no queden feos. Al final no deja de ser algo que tienes en el cuerpo, como no lo cuides, va quedando feo y eso no se va, ¿eh? Mira, es que precisamente yo tengo uno y también me ha envejecido que no me gusta cómo ha envejecido. Mi hijo se llama Iván y ahora parece que se llame Juan. Es que a veces pasa eso, sí. La protección solar es muy importante también para los Oye, Mariví, pues mira, voy a lanzar otra. El día que hagamos el del tatuaje, invitamos también a Carla, hacemos una de esas que hacemos a 4 porque ella nos podrá hablar también de la parte práctica, ¿no? Sí, porque además Carla tiene un podcast que no hemos hablado de tu podcast, pero yo creo que tenemos que hacer uno a 4. La experta, tú también como experta de la piel y nosotras dos preguntonas. Sí, no, y a mí me vendrá de categoría también, que teniendo 12 tatuajes. Lo vamos a hacer, chicas, que lo tenemos que dejar aquí. Que muchísimas gracias, que ha sido un placer, que volvemos a vernos pronto. Gracias por invitarme, yo he estado súper a gusto, muchas gracias. Hasta aquí el episodio de hoy. ¿Te ha gustado? No dudes en suscribirte y así estarás informada de todos los capítulos que, como este, seguro te ayudarán a sentirte bien. Porque recuerda que la salud de la mujer se escribe con B de bienestar. Hasta la próxima.